Bueno, pues muy buenas tardes a todos los aquí presentes y también a todos los que nos estáis viendo desde vuestras oficinas, desde vuestras casas o allí donde estéis. Y bienvenidos a esta sesión del Task Force de Empresas sobre monetización y gestión del impacto que organizamos desde la asociación SpainUp, asociación que promueve en España la economía de impacto y la inversión de impacto. En primer lugar, quería hacer una breve presentación de quiénes somos y dónde se enmarca esta sesión que tenemos hoy. Como digo, somos la Asociación por la Inversión de Impacto aquí en España. Formamos parte de una red global, que es el GSG, que está presente en 35 países y que tiene como principal misión movilizar al sector privado y al sector público también hacia economías de impacto. El Task Force de Empresas se encuadra en un plan estratégico 2022-2024 que tenemos desde la asociación y que ahonda en los elementos clave en el ámbito del impacto para la gran empresa. Hoy estaremos hablando de monetización y gestión. Tenemos también otros dos task forces, otros dos grupos de trabajo, uno en materia de finanzas con actores financieros y otro con actores de la economía social y del tercer sector. Así que, bueno, pasad diapositiva, por favor. Lo primero, por supuesto, dar muchísimas gracias a los patrocinadores que hacen posible esta iniciativa, a CaixaBank, nuestro sponsor global, y también a EY, que además de apoyarnos, nos reciben hoy en esta torre fantástica aquí en Madrid, con unas vistas espectaculares. Muchísimas gracias a ellos. Alberto, diapositiva, por favor. Y bueno, para que veáis un poco también cuál es la hoja de ruta de este grupo de trabajo que se reúne hoy. Hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano pues, una serie de ejemplos, de prácticas que han utilizado dos metodologías que consideramos desde el SpainUp que están marcando una tendencia muy importante. Por un lado, los Impact Weighted Accounts, las cuentas ponderadas por impacto, que han sido desarrolladas conjuntamente por la Universidad de Harvard y también por el GSG, y a través de las cuales hay más de 2.000 compañías de todo el mundo que han pasado, que han utilizado esta metodología. Y también los estándares de SDG Impact, que son una batería de estándares, tanto para empresa, emisores, como para el segmento del Private Equity, y que han sido desarrolladas por el PNUD, por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, utilizando los ODS como principal marco de referencia, ¿no? Hoy estaremos conociendo dos iniciativas a este respecto. El 14 de diciembre organizaremos una tercera sesión, en este caso que ahondará en el entorno de la PYME, que sin duda es un segmento muy importante en nuestro país. Como sabéis, más del 90% del PIB lo producen las pymes, y ahí pues también estaremos trabajando y tratando de implicar e involucrar ese segmento y viendo cómo las cadenas de proveedores en este sentido pueden caminar hacia el impacto. Y por último, en enero o febrero del año que viene se recogerán y se presentarán todos estos aprendizajes y conclusiones en una serie de informes o position papers, tanto de este Task Force como de los otros dos que os explicaba, y los pondremos en común con toda la comunidad. La comunidad de estos grupos de trabajo, que no lo he dicho, representan en torno a 90 organizaciones, 90 instituciones. Así que, bueno, ahora voy a invitar a dos personas muy queridas y cercanas a que suban. Ellos son Margarita Albors, que es miembro de la Junta Directiva del SpainUp, y junto con Xavier Pont, una de las personas que están liderando la Comisión de Empresas dentro del SpainUp. Y en segundo lugar, Alberto Castilla, que también es miembro de la Asamblea, es socio de la Asociación SpainUp, ¿no? Entonces, ambos, bueno, pues como miembros del SpainUp y con una visión y trayectoria también en este ámbito, quería cederos la palabra para, si quieres, empezamos contigo, Margarita. Como miembro de la Junta y responsable de la Comisión de Empresas, ¿por qué crees que para el SpainUp y para el ecosistema en general la monetización y la gestión del impacto de la gran compañía y en la PYME también es importante? Bueno, pues gracias, José Luis, y buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, efectivamente, yo creo que las personas que estamos aquí reunidas por SpainUp, creo que no hace falta explicar por qué tiene sentido impulsar una economía de impacto, pero creo que sí que tiene sentido es el cómo hacemos eso. Yo creo que esa es una gran duda que nos acecha a muchas personas trabajando en organizaciones de tipos muy distintos, cómo realmente podemos contribuir a movernos hacia una economía donde las personas y el planeta jueguen un papel tan importante. Cuando hablamos de economía, evidentemente el rol de las empresas pues, es vital, es fundamental. Empresas, como dices, José Luis, de tamaños muy distintos, desde las startups hasta las pequeñas y medianas empresas y, como no, también las grandes empresas, y con todas ellas trabajamos desde el Task Force. Cualquier empresa, como cualquier organización, pues genera un impacto, ¿no? Genera un cambio en su entorno, con quien se rodea, con quien trabaja y, por supuesto, también en el planeta. Y ese impacto, pues como sabemos, pues puede ser positivo o negativo, puede ser tanto positivo o negativo de una manera intencionada o no intencionada, y creo que es fundamental que sepamos cuál es ese impacto que desde la empresa generamos para, en primer lugar, saberlo, ¿no? Y sabiéndolo es cuando podemos hacer cosas y tomar decisiones para mejorar como empresa a todos los niveles. Y por eso creo que la monetización y la gestión del impacto son tan importantes. También yo creo que en las empresas cada vez vemos más cómo la propia sociedad, nuestros clientes, las administraciones públicas o nuestros empleados, ¿no? Nos demandan pues, una mayor transparencia, también una mejor toma de decisiones para la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Y esto lo hace, yo creo que sean como herramientas fundamentales el poder utilizar esto, ¿no? Yo creo que es fantástico que podamos tener hoy el ejemplo de 3 grandes empresas que lo están haciendo, porque demuestran que, bueno, que nos puede parecer que no es sencillo y seguramente pues no lo es, pero sí posible, y que nos va a permitir aprender cómo pues, cada uno desde nuestras organizaciones y, por supuesto, las grandes empresas pueden, utilizando estas herramientas, hacer más fácil lo que, en primer lugar, parece como complicado, que es medir lo que hacemos y el impacto que tiene. Entonces, creo que por simplicidad, por también en el caso de monetización, por trasladarlo a un lenguaje que es el que las empresas conocen y hablan, que es el lenguaje financiero, y de esta manera pues, hacer más fácil la comparación y la toma de decisiones, es fundamental que podamos pensar y adoptar algunas de estas medidas. Así que creo que, bueno, fantástico que tengamos esta sesión y que tengamos casos prácticos también para aprender, porque sin duda creo que es presente y es futuro, ¿no? Hacia donde tenemos que trabajar. Gracias, Margarita. Y hablando de futuro, precisamente, Alberto, tú que eres un visionario. Visionario es el que tiene visiones. No sé si es acertada. Alberto, además ahora que enhorabuena, te han hecho ESG Solution Lead para EMEA. Enhorabuena. Tú estás en el día a día, trabajáis con grandes compañías, grandes corporaciones, estáis siguiendo muy de cerca todo lo que está aconteciendo también en materia de regulación, finanzas sostenibles, que esto nos están llegando, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú la monetización, la gestión y monetización, que tal vez sea lo más complejo en el futuro, 10 años vista? Bueno, antes de nada, primero dar la bienvenida, que estamos encantados de que hagamos este grupo de trabajo en nuestras oficinas, porque además hemos visto crecer el SpainUp, porque como firma llevamos con vosotros pues desde el principio. No sé si son 4 o 5 años ya, ¿no? Entonces, por eso encantados de que esas ideas que hace 4 o 5 años, ahora estamos viendo ejemplos que muchas veces no nos damos cuenta de lo que vamos avanzando, ¿no? ¿Cómo lo veo con visión global? Pues la forma de interpretarlo es que estamos creando un lenguaje nuevo. Estamos creando el lenguaje del éxito en las compañías, ¿no? Y frente a eso todos tenemos consenso, que tenemos que crear ese lenguaje del éxito. Tenemos que complementar el lenguaje que tenemos, que es el lenguaje, yo creo, más antiguo que existe en la humanidad, que es el de la contabilidad, sobre todo el lenguaje escrito, ¿no? Y ahora tenemos que complementar el cómo contamos las cosas incorporando la variable del impacto. Entonces, es un objetivo loable y es el camino hacia que estamos llevando, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? Pues las dificultades que vemos a nivel internacional es que todos tenemos, hay un consenso sobre la necesidad de crear este lenguaje del impacto, pero todos queremos que sea nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer de generar visión común
y un poco de compromisos comunes en la creación de este lenguaje desde el punto de vista técnico y metodológico. Ahora estamos con la Unión Europea, con los estándares de EFRAG que se aprobarán próximamente. Está Estados Unidos la SEC, el IASB. Hay esfuerzos regulatorios que en muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a ellos lo que nos generan es confusión y depresión en algún momento, ¿no?, sobre qué es lo que tengo que hacer. Frente a esto, en este contexto regulatorio, esta sesión de trabajo es especialmente relevante partiendo desde el título, ¿no? Porque más allá del impacto está la gestión del impacto, donde el foco no está en ser transparentes, el foco no está en la rendición de cuentas, el foco está en cómo manejo mejor el impacto que tengo como compañía. Y frente a eso, la existencia de las dos metodologías y los casos de éxito que vamos a ver, pues nos permiten avanzar muy sustancialmente en la materia. 5 o 10 años, yo recuerdo, y está mi compañero por aquí, Alberto Andreu, y Maijo, del equipo, que hace 20 años, cuando decíamos hacia dónde iban a ir las empresas y decíamos que los inversores premian a las compañías socialmente responsables, que el cliente lo premia, lo decíamos hace 20 años, yo creo que en aquel momento no decíamos la verdad. Fue una verdad prematura, que 20 años después hoy eso está ocurriendo. Vemos la monetización del impacto como el siguiente paso. Siguiente paso, una vez que pasa este tsunami regulatorio encabezado por la Unión Europea que está influenciando en el regulador americano y en otros reguladores, iremos a unificar el lenguaje y hablar en términos monetarios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este grupo de trabajo, estas metodologías y lo que vamos a trabajar durante el día de hoy, pues nos anticipan también un poco ese futuro, que es la creación de un lenguaje que nos permita gestionar mejor nuestro éxito como compañías, también desde el punto de vista del impacto. Pues muy bien, muchas gracias Alberto, muchas gracias Margarita, gracias a los dos. Y bueno, hablando de, en fin, Impact Weighted Accounts y SDG Impact, en el caso de la primera, los Impact Weighted Accounts es una iniciativa que, como decía, nació en el seno de la Universidad de Harvard y promovida por el que es nuestro presidente a nivel global, que es Sir Ronald Cohen, una persona que en los años 80 y 90 fue el padre de la industria del capital riesgo, el private equity, y más tarde el líder, el padre de lo que conocemos como la inversión de impacto. Y exalumno de Harvard, muy cercano a la universidad, y como digo, que en los últimos años ha estado empujando con mucha fuerza precisamente el desarrollo de esta metodología de George Serafin, que es un profesor de allí muy reconocido, de la escuela también de Michael Porter. Y bueno, queríamos hoy invitar a una persona, representante de la Universidad de Harvard, concretamente a Rob Cholowski, si lo digo bien. Rob, I hope you are there. Yes. So Rob is the CEO of the International Foundation for Value and Impact, if I'm correct. So he's a new CEO. It's a spin-off of Harvard Business School. And so we invited him to present impact-weighted accounts, what you guys have been doing in the last years, and also the future about the initiative and your relationship also with the Value Foundation in Germany, right? Yep, Value Balancing Alliance. Yes. Thank you so much for having me. I'm sorry I can't give this address in Spanish, but I think it would be even less legible. But thank you for having me. I'm joining you from Frankfurt, actually, where I have a week of intensive workshops with the Value Balancing Alliance to really bring our two methodologies together and sort of get a program of working as two organizations working as one going forward. I'm going to quickly sort of go through why we think impact-weighted accounts are a really critical tool for catalyzing the impact economy,
driving better sustainability, more equal sort of participation in the economy. So then I'll talk about how it's been applied for investors, corporates, and civil society, and then I'll talk about the future of the work. And we'll save a little bit of time for questions at the end. If we could bring up the slides, that would be wonderful. Wonderful. There we go. And we'll go to, we'll sort of skip to the two in. I will talk. So our organization, Impact Weighted Accounts, was formed in 2019 at Harvard Business School. And the goal was to really, work as a think tank to rethink the way in which we actually account for organizational value, right? How are we capturing the total value created or destroyed, and thinking much more broadly through a double materiality lens about all stakeholders and not just the providers of financial capital. So I'm thrilled to say I think we've done that. We put out 23 papers, 4 massive data sets, all public, to the world, a number of case studies, etc. So if we could just move the slides one, and then let's go to the next one. Right. So why do we think impact weighted accounting? Well, what is impact weighted accounting first and foremost, right? Impact accounting is monetizing the impacts that are actually being experienced by different stakeholders, right? So that they can be used just like accounting, right, to evaluate an organization's overall performance, right? Now, why do we think that this is an improvement? And we say it is not just a good enhancement. We think it's necessary to actually drive the results that we want in the economy. So versus the current system, right? ESG measurements are largely tracking inputs and activities rather than outcomes and impacts. By the last two, I mean the changes in welfare and well-being for the other stakeholders, including the environment. Right. These current measurements are generally unstandardized and hard to compare, right? It's hard enough to compare multiple different types of environmental impact, let alone if you're a corporate manager or a board director who's trying to evaluate a decision-making process, right? That would, on one hand, let's just put it in a hypothetical, retool your supply chain to use less fossil fuels, more renewable energy, or sort of increase all your workers to a living wage, or provide better benefits or paid time off, right? We do live in a world of finite resources, and those are choices and comparisons that have to be made. And ESG measurements generally lack a lot of some of the ratings. There's a number of different rating schemes out there, but the sort of the methodology itself is often not that public, right? It's actually very hard to sort of get under the hood and evaluate those things, right? Understanding what is used, what is not. So impact weighted account measurements, by contrast, right, use impact pathways and monetization factors, right, that transform what is happening at the organizational level to the actual changes for those stakeholders, right? And then turning them and capturing those in intuitive currency units. I would be hard pressed to think of a society or culture on the planet, right, that doesn't have some measure of currency, right, and intuitively understand that. These can also be meaningfully aggregated and compared, right, with shared currency units. So that challenging decision that I was talking about earlier, right, it's still a hard decision, right, and there is work that goes into sort of the display of that, right. But when a board is being asked to think about organizational priorities, right, or a CEO, or other manager, right, when they're capital budgeting, right, it's much easier for them to actually understand whether sort of the upfront cost investment is generating sort of a significant impact return on investment, right? And whether the choice is being made while it would be great to address all negative impacts and enhance as many positive ones, right?
that doesn't reflect economic reality. And so ensuring that the decisions that are being made and the capital expenditures that are being done minimize negative externalities and negative impacts to the greatest extent. And then we've been very focused on creating publicly available methodologies, right? Everything is on our website. That is our North Star, right? Eventually, we hope that this gets uptaken by a standard setting organization, right, which would be similarly transparent, but in which having methodologies that then corporate reports or investor reports can actually be examined, right, against that public standard and evaluated as such. So that's the reason why we think this is really, really catalytic, right, is that today decisions are being made by people who do not potentially understand, right, especially at the corporate board level, who are not experts in impact. And it is, we do not believe that decisions are being made that are directly aligned with maximizing positive impact and minimizing negative impact. So if we could skip to the next slide. Yes. So our work is focused on doing 3 pillars. So environment is organizational and sort of upstream in the supply chain. Employment would similarly be organization-wide and upstream for all the suppliers. And then a product impact is really sort of the impact of an organization's downstream production, right? Are the products that they are putting into the world creating more good than not? Are they accessible? We have a number of different ways of addressing that. We likely will keep this similar structure when we do the full alignment with VBA. We've actually been working behind the scenes with them since last Thanksgiving. For those who don't celebrate Thanksgiving, it's an American holiday. That's late November. And so we have a very good sense, and we will be making proposals to our technical research committee that oversees all of the research under the new organization, and on ways in which to merge those. But that's just an orientation of how our research is laid out at this moment in time. Next slide, please. So just really quickly, you're all very skilled and experts. So I'm sure this is not brand new, but how does impact monetization work? And actually, let's go on to the next slide, actually. Yeah, so it's a combination of using firm data, right, as well as labor market data, right, in order to come up with the impact monetization, right? And so this is an example for employment methodology, right, where, and we've been very careful to say, well, what are firms already being asked to report? Let's not add duplication where possible, right? So here's just a number of different metrics that we capture, right? So whether it's EEO-1 or diversity reporting requirements in the United States, right? The GRI metrics look at sort of breakouts of employee composition, and some of the IRIS ones look at the wages, right? And so those are all important elements for us as we look into our methodology, right? And then we combine those with labor market data. So we will often look at we'll look at the living wage in sort of the geographies and even the metropolitan regions in which the organization's operating, in order for us to compare whether what employees are being paid actually constitutes a living wage. Similarly, in the example on the right there, we would look at the local demographic representation minus the actual workforce representation from a diversity perspective, either sort of male by gender breakout or by racial or ethnic breakout. So that's how we do that, right? This is a very simplified version, but that's how it ends up happening, right? And then you use a number of, we also look to academic literature to give us some of those multiplication coefficients that would help us to transform, again, what's happening at the organization level to actual changes in well-being, right? So a great example of that would be
once somebody is paid a living wage, right, there are huge benefits from sort of decreased stress, childhood educational attainment. There's a whole number of elements there. Next slide, please. So this is a little bit about how iWay has been used. By a number of organizations, and I think these are really helpful because they've borne out key insights for decision making. So a large Australian pension fund has examined we've done an entire portfolio analysis looking at their monetized environmental and employment impact of its most sustainable fund. As a tool for capital allocation, stewardship, and advocacy. We've also had BlackRock has used it in both their public markets impact strategy as well as their global shareholder stewardship pillar as they engaged on a number of proxy issues last year. From a corporate perspective, and again, this is just one example, we've probably done close to 24 pilots. Some of them are under NDAs, though, so I can't talk specifically about them. But Eisai is a Tokyo-based pharmaceutical company. It's adopted the employment impact accounting as a tool to analyze and communicate performance. And we've also heard from a number of corporates, right, that this is really helpful. A lot of them know what they want to do or what they need to do, and yet it's quite hard to communicate under the current framework, not impact-weighted accounts, but we have to spend X million dollars of cash flow next year or next quarter, right, which may decrease sort of dividends for distribution, but we think it is aligned with our ability to have to continue to operate and to attract the top talent, right, and to sort of conform to the changing social norms. Versus again, they having it sort of in dollars to dollars, you're actually sort of able to put it into a social return on investment. And lastly, civil society organizations. So in Fresno, California, that's a very economically depressed area, just a bit south of the San Francisco region, but it's a very agricultural region. Their Economic Development Corporation is using impact-weighted accounts as a fundamental component of the incentive structures that they're giving the corporates to set up business there, right? And so they're actually tying tax rates and funding rates to sort of the fulfillment of sort of a certain amount of impact-weighted account impact. And that's a really, really powerful tool because historically, most governments have always sort of been on the short end of that deal, where they are just looking at just number of jobs that's given, and this is allowing them to have a much more granular look at the types of jobs that they are getting in return for their economic assistance. So next slide, please. And I've already gone through some of this. I will just say, so we really got the Impact Task Force of the G7 last year. Recommended that all the G7 countries and partners collaborate with the private sector standard setters and academia on approaches to impact valuation. They called for mandatory impact accounting as a destination in the next 10 years. And so all that work of consensus building and bringing together these parties is the reason why we've spun out independent from Harvard Business School this year and formed the International Foundation for Valuing Impact. So can we go to the next slide? And I'm sorry, I'm kind of between two fonts. We haven't gotten all of our designer sort of working on this, so that's why there looks like two different decks. But next slide, please. So the goal, right, is to really drive the global integration of impacts. To do so, we are going to have a number of research pillars, community engagement pillars, market awareness, and capacity building, right, which is a big amount of work, and all of that coordination will be undertaken. By spinning out independently, we are able to get sort of scale to a level that is much larger than Harvard Business School had been prepared to fund. And critically, we've established a very close partnership with the Value Balancing Alliance, right, to provide efficient scale to accomplish the goal. So each organization will do
different things. So we will drive all the research, right? Some of their methodological people will come on board from that or sit on the committee overseeing the new research. They will do all the piloting, right? And that really is aligning both organization strengths to sort of what they're best able to do. And critically, we will also be aligned with the Capitals Coalition Value Accounting Network and the Value Commission. The Value Commission, I was selected as a commissioner. Christian Heller, the CEO of VBA, was selected as a commissioner to that. And that is working very, very specifically on what those valuation coefficients should be, right? So we are working on everything else that needs to support the ecosystem, and they are working very specifically on what those coefficients look like. They've gotten a number of private parties to disclose those. And we'll also continue to have some work that proceeds at Harvard Business School. So I know I'm almost up on time. If we can go to the next slide, I will just leave it there, right, to say what does success look like in 3 years. You're also free to distribute this deck, everyone. But right, so it is two things. So it's the development of a globally open source methodology for valuing organizational impact, including the supply chain. That can be uptaken by standard setters, right? And then the second goal is widespread evidence of global market adoption, right? Because anytime a standard setter or regulator looks to implement new rules or methodology, right, they always have to balance the cost, right? And often, people who don't want that say it's too costly and nobody knows how to do it, right? And so if we can substantiate that through all of you as well, you and the GSG form an incredibly important arm of our work. You have engagement, globally with clients, with different organizations, and really understand the context in which you're working. So I think that's it for my slides. There might have been one or two other ones, but and I don't know if and this is just sort of how we're going to work together. I already described some of this as well with Value Balancing Alliance and Harvard Business School. The impact weighted accounts at Harvard Business School will cease to exist, right? So that is totally being spun out to the International Foundation for Valuing Impact. Professor George Seraphim, who co-runs our project, will continue to do some educational program development and case writing. So I know I spoke for too long. I don't know if we have any time for any questions, but I'm also always happy to come back or to answer questions as an email follow-up. Thank you. Thank you, Rob. Thank you. No sé si alguien tiene preguntas en el público. ¿Él nos escucha? ¿Sí? Vale. Ángel Pérez de Transcendent, que es entidad colaboradora del NAB en este Task Force. Hi, Rob. This is Ángel from Transcendent. Nice talking with you again. Hope you're doing fine. Hi, yes, nice to talk to you. Likewise. Looking forward, how would you answer to someone that says that, yes, those three pillars are a bit too simple to look at the overall impact of a company? I mean, how do you see this evolving and getting a bit more complex around the environment and going broader on the people side and on the product side, acknowledging that, I mean, in just 3 years, the move that impact-weighted accounts has done is massive, but how do you foresee improving the overall inclusion of more elements on this methodology? For product, right, we have sort of a framework, and then we've done 11 or 12 sort of industry specific analyses, right? We need to expand that hugely, right, in the next few years, right, to actually sort of be applicable to the tremendous range of products. And similarly on employment, right, we focus a lot on sort of the direct employee and maybe their immediate family. But there's a lot of systems level effects, right, which are important, right? They are very important, right? Our sort of societies
and sort of social fabric, right, can be affected positively or negatively by organizational aspects. That is an area of research I would love to engage in. The biggest challenge is finding research that is sort of cognizant of all of those systems level effects, right? So they can get incredibly uh, sort of complex, as well as there's context becomes really like ever more important for those things, right? Because somebody might have the way one society, sort of reacts to a sort of action or outcome might be very different from the way another one does, right? Because maybe they have more resilience, right? Maybe they have more sort of collective ties. They're maybe less individualistic. I'm just putting out examples there. So where we started was we wanted to sort of move quickly, but also do, sort of the most robust academic research that we could. And so initially some of those systems effects, modeling those gave us some pause. But now, again, we're able to bring on a lot more capacity, right? There's a lot of work happening at the Value Commission, the Value Balancing Alliance as well. I think adding those resources will enable us to scale and go into those additional areas. Hi, Rob. This is Alicia. Hi, Alicia. How are you? I'm great. How are you? I'm well, thanks. I can't see you there, but anyway, continue. I can see you. So I have Perfect. a question about a ready for market. Okay, I work with private equity funds that are increasingly interested in getting some kind of a impact metric, right? And they are required by their investors sometimes, and in other cases by the regulator to give an indication of the impact of their investments, right? So my question to you is how comfortable should a private equity manager, now remember we're working in private markets, but there still is a regulator involved, and regulatory oversight, light touch, but they're there, as well as international LPs, right? How comfortable should a private equity manager feel sharing an impact-weighted accounts monetization with investors? Yeah. So I'm not a lawyer. I'm not a lawyer, right? And each jurisdiction is unique, right? And so some jurisdictions might take a little bit of a harsher view at it. We have seen, so Summa Equity has publicly released, they've done environment. I think they've put out employment as well. So they did a pilot with us, right? Of course, they are also sort of Nordic, based, and so may have a little bit more sort of regulatory, just sort of like goodwill there. And I'm not that familiar with the Spanish regulatory system, but I think that as long as you can, what we always tell everyone is document all of your assumptions, right? That's incredibly important, right? Document your assumptions, document your data sources, and disclose that. And in that way, I think you can feel comfortable doing it, sort of within the appropriate sort of scoping. So what I don't think is sort of great to do is it might be tempting, right, to take a very small pilot, right, and then sort of just say, okay, well, this was a third of our portfolio, so we're going to multiply that by 3, right? That's not sort of an intellectually robust process there. But I do think we are seeing investors make disclosures. We are seeing corporates make supplementary disclosures on this, likely with lots of sort of asterisks and things like that, additional. But I would say, right, if you are documenting your assumptions, and again, I'm not a lawyer, but documenting your assumptions and the methodology that's being followed, I think they should feel okay in many jurisdictions again. I'm not worried about
the Happy regulation. to follow up more Yeah, specifically. great. I think that's good guidance. Thanks very much. I know I'm over my time here, so I don't want to overstay my welcome. Thank you all for your attention. I hope this is a productive talk for you, as I will ensure that they have the slides to distribute to you, as well as my new email address at IFVI. Your presentation was too interesting, so we have to ask you one more question. I'm wondering Okay. how you think the EY methodology might help in the dilemma that was brought by Stuart Kirk regarding the problem of double materiality in ESG. I don't know if you have any views on that. The guy from HSBC. Yeah. So, and I didn't hear, actually, could you just raise the problem there? Because I was not able to understand sort of the Spanish in the earlier presentation. I apologize. Okay. Again, slower. I was wondering if you had any views on how the EY methodology helps clarify the dilemma brought by Stuart Kirk from HSBC regarding the double materiality. Thank you. Got it. I am, so, we look at an EY, PwC, they've all done a large amount of work, and they are incredibly smart and have really talented people. I haven't dug into sort of the most recent updates of the framework, and am not as familiar as with that question about double materiality that particular constituent asked. I'm happy to follow up on it and do a little bit of research as a follow up. I wish I was sort of more prepared for that question. So thank you. Okay, thank you, Rob. Thank so you much. all. I don't know if you can hear me, but thank you so much. We'll keep in touch. Thank you. Bye-bye. Bueno, pues nada, espero que haya sido de vuestro interés la charla y desde luego desde el Spain Up como GSG que somos en España seguiremos trabajando con la Universidad de Harvard y con ellos. Y bueno, y ahora ya pasamos a la práctica, a nuestra siguiente mesa redonda, donde tenemos la suerte de contar con 3 ejemplos concretos que han pasado por los Impact Weighted Accounts o la metodología de SDG Impact. Así que para eso voy a dar la palabra a Beatriz García, que además es nuevo integrante del equipo Spain Up, así que también aprovecho para darte la bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Y que será quien modere la siguiente mesa. Adelante, Bueno, Beatriz. perfecto. Pues encantada de estar hoy aquí. En el programa estaba establecido que iba a ser Xavi Pont, que es el fundador de SIP2B, además miembro de la Junta Directiva, el que iba a moderar hoy la mesa, pero bueno, ha tenido un problema de última hora y entonces estoy yo en su lugar, así que vamos a ello. Desde aquí le mandamos un afectuoso saludo. Entonces, como comentaba José Luis, hoy traemos 3 experiencias de 3 grandes compañías españolas y me gustaría dar paso a Isabel Garro, que es Global Sustainability Leadership Manager de Acciona. Por favor, Isabel. Por otro lado, tenemos a José María Bolufer, que es Head of Responsible Business and Sustainable Innovation de Telefónica. Y también tenemos con nosotros a Sonia Hernández Barrado, que es gerente de modelo y planes de sostenibilidad de Repsol. La siguiente. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí en esta mesa redonda. Entonces, bueno, como vamos hoy un poquito justos de tiempo, vamos a comenzar, si os parece. Me gustaría empezar con Isabel,
Así que, Isabel, en Acciona vosotros habéis trabajado con las Impact Weighted Account, cuya clave es monetizar el impacto social y medioambiental y trasladarlo a términos económicos, ¿no? Y de esta forma pues, facilita la comparabilidad entre empresas. Entonces, en los casi 10 minutos que tienes, ¿no?, para comentar, nos gustaría que nos contextualizaras un poco cuál ha sido el trabajo de Acciona con las Impact Weighted Account, con estos estándares, y cuáles han sido los principales retos y aprendizajes a los que os habéis encontrado. Bien. Pues muchísimas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de estar hoy aquí presentando nuestra experiencia. Es verdad que fue ha sido un ejercicio absoluto de trabajo colaborativo. Creo que hay que poner en valor que el ejercicio es un ejercicio de alianzas, porque hemos trabajado de la mano del equipo de Harvard Business School y con mucha gente de nuestro equipo de Acciona, porque al final, al no tener respuestas, es verdad que te abres más a fallar y a probar cosas y hacer diferentes aproximaciones a la teoría, ¿no? Retos, oportunidades o retos y aprendizajes. Sin duda, el reto principal que encontramos fue a la hora de encontrar la información. O sea, uno de los ejercicios que haces es tú recopilas toda la información relativa a lo que quieres medir, a partir de ahí creas, según la metodología, haces la conversión a moneda, ¿no? Claro, hay muchas materias, como por ejemplo el tema de salario de vida, que no es público en todos los países, ¿no? Entonces ya empiezas a hacer aproximaciones a esos datos y a otras variables que no necesariamente te van a arrojar un resultado 100% comparable entre los diferentes actores, ¿no? Luego, como nos adelantaban, la aproximación sectorial va a ser clave, porque hay muchos aspectos relativos a nuestro sector que son muy relevantes a la hora de hacer esa medición de los impactos, ¿no? Por otro lado, también encontramos a Telefónica en el mismo ejercicio, pero quizás sí que echamos de menos como reto el poder haber hecho ese ejercicio de la mano de otras organizaciones, ¿no? Al final ha sido un ejercicio muy colaborativo, pero quizá en el que no es echar de menos, porque creo que se puede hacer a partir de este momento, pero sí que hubiera sido muy enriquecedor el poder hacerlo colaborativamente dentro de un entorno como puede ser este, ¿no? Y yo creo que también invito a que quizá acompañemos a la organización en ese ejercicio y también contrastando con otras metodologías de medición. Aprendizaje, ventajas, etcétera, lo resumiría en tres. Claramente, la posibilidad de comparar los resultados de un impacto y hacer un benchmark es clave, porque todos sabemos que pues, si llevas X años en este mundo, sabemos que al principio, hace muchísimos años, cuando hablabas de impactos en el medio ambiente o de impactos sobre todo sociales, era muy difícil crear una métrica y saber si realmente tu impacto era mayor o peor o mayor o menor que otra organización, ¿no? Entonces, esa comparabilidad y el poder a partir de ahí hacer una gestión mucho más eficiente de esos impactos, creo que es un antes y un después en materia de medición de externalidades. Por otro lado, la posibilidad de crear líneas de mejora, ¿no? Porque al final muchas veces la gestión de impactos que no tienes muy claro si han resultado en AB o AB+, o A, es muy difícil también, porque luego te pasas de frenada o te pasas de gestionar y de intentar reducir esos impactos, ¿no? Luego ese sería un segundo elemento. Y el tercero, vuelvo a traer un poco la reflexión que le intentaba trasladar a Rob, que es, creemos que el dilema que se ha planteado a nivel de HSBC y de Stuart Kirk es un dilema muy relevante, y creemos que esta metodología nos abre un espacio para debatir de manera profesional, seria y metódica de lo que estamos hablando, ¿no? Que es algo que siempre hemos echado de menos, porque un plan general contable sabe perfectamente si vas a la derecha o izquierda, debe haber, etcétera,
pero desgraciadamente todas las materias vinculadas a la sostenibilidad no tenían esa métrica tan clara y esa forma tan clara de trasladar, ¿lo estoy haciendo bien o necesito mejorar?, ¿no? Y es en parte esa materialidad es una de las cosas que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Si realmente estamos haciendo un análisis ESG real y por tanto de nuestros impactos de manera real y teniéndolos en cuenta hoy, o si lo estamos haciendo a 10 años vista y diciendo que hoy la gestión ESG está perfecta, pero el impacto ya lo gestionaré mañana, ¿no? Yo creo que si juntamos ambos debates, creo que la aportación de la metodología es excepcional para poner un debate serio encima de la mesa. Creo que ya esto nos permite también tener debates con el sector financiero. Sabéis que desde Acciona nosotros nos hemos incorporado ya al equipo de finanzas. Ahora tenemos un Chief Financial and Sustainability Officer y eso nos permite tener, no sé cuánto se va a publicar después, así que vamos a ponerlo en términos neutrales, pero nos permite a veces sonrojarnos con algunas cosas que hemos dado por hecho durante muchos años, ¿no? Y también aprender mucho de una metodología muy clara que lleva muchos años en marcha y a la vez hacer pensar a los financieros si determinadas cosas no habría que replanteárselas, ¿no? Luego, bueno, yo creo que, en definitiva, y por resumir, retos, métrica, forma de encontrar datos, etcétera, pero el aprendizaje y la seriedad que esto aporta a nuestro trabajo a futuro, creo que ha sido y va a ser clave. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel, por compartir vuestra experiencia. Desde la perspectiva de Telefónica, José María, ¿coincides con Isabel? ¿Os habéis encontrado con los mismos retos a la hora de abordar los Impact Weighted Accounts, la monetización del impacto en general? Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias también por la invitación de estar aquí. Desde luego que comparto prácticamente todo lo que ha dicho Isabel sobre los Impact Weighted Accounts. Es cierto que nosotros, al menos desde Telefónica, llevábamos muchos años ya trabajando en el tema de impacto y además en un primer momento era sobre todo un tema de impacto que estaba con una serie de indicadores o información que era muy concreta, es decir, hablamos del impacto en el PIB o creamos X empleo, etcétera, etcétera, pero que estaba muy desligada de lo que era realmente el negocio de la compañía y que incluso muchas veces lo que hacía era usar un lenguaje muy distinto a lo que se usaba en el resto del negocio. Entonces, realmente el paso de comenzar a monetizar y hablar en términos económicos de aspectos de impacto ha sido muy relevante. Es decir, es una forma ya de decir, esto ya no solo es de crear empleo, esto es de que además la compañía genera X valor. Ahora podemos discutir y ver las cosas buenas, las cosas malas del Impact Weighted Account, otras metodologías que monetizan, pero sobre todo yo creo que era un paso relevante y yo creo que es un paso que va en la buena dirección. Respecto a aprendizajes del proceso, muchísimos. Muchísimos por lo que yo creo que comenta Isabel también. Hemos estado un poco solos en cierta medida, con lo cual no había experiencia, no había conocimiento. También nos hemos encontrado en muchas ocasiones, poco a poco está cambiando, pero muchísima información estaba muy centrada en Estados Unidos. La propia metodología en muchos casos estaba muy centrada también en un poco las empresas norteamericanas, que sí que tienen que ver con las empresas europeas, pero en ciertos aspectos pues sigue habiendo diferencias. Y eso era un reto muy grande, porque ya te obligaba a decir, estoy interesado en esta metodología, creo que es muy interesante el poder monetizar, creo que es una metodología muy seria, que se está impulsando y se está trabajando muy bien, pero ya esto de ser los primeros pues te enfrenta a estas situaciones. Más allá, además, del tema de que era una metodología quizás muy centrada en Estados Unidos, lo que sí que nos ayudó es a identificar precisamente puntos donde no teníamos información para poder hacer los cálculos que la propia metodología te pedía. O incluso puntos en los cuales nosotros podíamos tener la información de una forma, pero nuestro competidor directo, incluso aquí en Europa, tenerla bien, pero tenerla de otra forma distinta, con lo cual, en un momento determinado yo podía hacer un cálculo, tengo este impacto, mi competidor hacer otro, y ser distintos estos impactos usando la misma metodología simplemente porque las fuentes son distintas. Información. Con lo cual, esto nos llevó a un aspecto que consideramos muy relevante, que fue intentar impulsar, que si esto queríamos que tuviera éxito, debía ser un trabajo sectorial. Es decir,
No valí con que Telefónica concretamente hiciera este cálculo y dije, mira qué bien, yo tengo este impacto, y poder aprovecharlo y contarlo hacia afuera, que está muy bien, sino que si queríamos que esto realmente tuviera valor, incluso desde el punto de vista inversor, porque que yo le diga a un inversor que tengo este impacto, van a decir, está bien, pero me gustaría ver qué impacto tienen tus competidores para tener al menos dentro del sector qué valor tienes. Nos llevó a trabajar en el aspecto bueno, dentro de nuestra industria con la organización internacional, la GSMA, que es la organización que aglutina a los principales operadores del mundo, para buscar indicadores comunes. Yo creo que esto, la verdad, les movió mucho a nuestra organización sectorial y empezó a impulsar equipos de trabajo para buscar este tipo de indicadores. Es curioso porque empezamos a hablar de impacto y nos dimos cuenta que estábamos, quizás nosotros íbamos un poco más avanzados, pero en general el sector estaba muy maduro y tenía que dar un paso atrás. Es decir, vale, vamos a hablar de impacto, pero necesitamos primero saber qué indicadores vamos a usar para ese impacto. Está bien, vamos a coger EY, a ver qué tipo de indicadores EY está demandando, pero también hay otros marcos, están los ODS o hay otro tipo de marcos. Entonces se empezó a trabajar, yo creo que una labor realmente muy buena. Se ha publicado ya, además, con EY, pero EY de la consultora, no EY de los Impact Weighting Accounts, un primer documento de la GSMA con la ayuda de EY, con una serie de indicadores comunes para todo el sector, en el que se nos está además pidiendo que, oye, que los utilicemos por primera vez el año que viene con nuestros reportes. Y esos indicadores son la base realmente para el siguiente paso que está establecido. Es, bueno, ahora con esto, si todas las empresas más o menos somos capaces de reportar, por ejemplo, temas de inclusión digital, asequibilidad de productos, que son temas que EY, el Impact Weighting Accounts, considera para evaluar a nuestro sector, pues vamos a tener realmente una base muy sólida. Eso respecto un poco a nuestra situación. Yo creo que como una cosa importante, y además Isabel lo ha comentado, es decir, para no estar solos, creo que sectorialmente debemos trabajarlo. Yo creo que es importante además que estos impactos se trabajen sectorialmente, porque hay diferencias al final. No puede ser lo mismo la industria de la moda que la industria de las telecomunicaciones. Y quizás como reto también muy importante que nos estamos enfrentando ahora es, nosotros hemos hecho un ejercicio, bueno, realmente ya llevamos varios años trabajándolo, este año es el primer año que queremos publicar una serie de resultados que ya tenemos calculado con esta metodología. La metodología la hemos ampliado un poco más utilizando otras metodologías adicionales, un poco también por los gaps, los temas que nos quedan pendientes y también por ampliar algunas cosas que la metodología está bien, pero creo que todavía, como se ha comentado además, igual se puede desarrollar más en la parte social o se puede desarrollar más en la parte de producto, incluso en la medioambiental concretamente, echábamos en falta algunas cosas. Y el reto que nos hemos encontrado es que una vez hemos hecho este estudio y este trabajo muy profundo y además nos está sirviendo mucho dentro de la organización para generar, digamos, debate a todos los niveles, desde el board, el comité ejecutivo, debate en todos los sentidos, decir, uy, ¿qué pasa aquí? Uy, esto parece que va bien. Cambiar incluso percepciones, por ejemplo, con la doble materialidad. Nosotros hemos partido de nuestra doble materialidad que hemos publicado este año y decir, pues igual partimos de la doble materialidad para hacer los cálculos y de pronto descubrimos que hay cosas que a lo mejor realmente no tienen tanto impacto como pensábamos antes de hacer los números. Porque claro, muchas veces la doble materialidad no se hacen números concretos y el Impact Weighting Account te permite monetizar y decir, uy, cuidado que estas cosas, o cuidado que estas otras que pensamos que la doble materialidad está más abajo de impacto, deberíamos de subirla. Pues por terminar, el reto que quizás nos estamos encontrando es el de, digamos, la tensión que existe entre, por ejemplo, ahora que queremos publicar la transparencia de la información que tenemos versus el impacto reputacional que eso puede tener. Es decir, yo quiero ser transparente y yo hago análisis de impactos positivos, que los tengo y muchos, y de impactos negativos, que los tengo también. Es decir, como toda organización tenemos nuestras cosas positivas y nuestras cosas negativas. Yo puedo ser transparente, por ejemplo, desde un punto de vista, digamos, confidencial con mis inversores directamente cuando necesitan información, o puedo ser 100% transparente y hacer una publicación completa hacia todos los stakeholders. El tema que nos encontramos es el problema reputacional que puede existir que en esta sociedad en la que vivimos de las redes sociales, que alguien tome una información que, digamos, impacto negativo de Telefónica, la tergiverse, la cambie, que nos ha pasado, por desgracia, con los informes anuales de sostenibilidad, donde tienes que publicar todo. Todos los años hay algún tema de alguien extrae una información, la tergiversa, aparece en redes sociales y eso genera un impacto reputacional negativo. Hasta el punto, y no sé si aquí también hay inversores, que muchas veces esa noticia
se convierte en una nota de prensa que se convierte a su vez en lo que se denomina controversia, que se convierte a su vez en un impacto negativo en los ratings de sostenibilidad, que llegan a los inversores y ven una reducción de nuestro perfil de sostenibilidad por algo que viene desde este punto de ser demasiado transparente en algunos aspectos. Entonces, eso es un tema que yo creo que es interesante cuando hablamos de Impact Within Accounts o de impactos positivos y negativos. Siempre hablamos de la transparencia y tenemos que ver también como un reto a trabajar a futuro esa tensión que existe también con la reputación, el impacto y cómo desde una pequeña noticia que hasta muchas veces, por desgracia, puede ser hasta tergiversada, puede convertirse en un impacto negativo de tu propia compañía. Ya no hablo solo de reputación, sino muy más allá, incluso desde sostenibilidad, desde el mundo inversor. Y ya me callo, que llevo, creo, mucho tiempo. Muchas gracias, José María. Es realmente interesante lo que nos comentas, especialmente este último punto, y estaremos pendientes de la publicación de este informe de medición del impacto. Sonia, vosotros desde Repsol tenéis experiencia con la herramienta SDG Impact. En concreto, nos vas a traer el caso de Repsol Colombia. Entonces, bueno, igual que han hecho los compañeros de la mesa redonda y han compartido sus experiencias, sus retos y aprendizajes, nos gustaría que hicieras lo mismo, pero en este caso con vuestra experiencia en el SDG Impact. Vale, Gracias. pues nada, mil gracias igualmente por invitarnos a Repsol a participar en este foro. Y efectivamente nosotros hemos hecho el ejercicio de la gestión del impacto, ¿no? No la monetización, sino pues cómo se gestiona este impacto a través de esta herramienta de SDG Impact, que además ha sido trascendente, que nos ha ayudado a valorar. Esta herramienta es una herramienta creada por Naciones Unidas, por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el PNUD, y lo que hace es que ayuda a las compañías a incorporar pues el desarrollo sostenible en su integración en sus estrategias, ¿no? Para ayudar a maximizar ese impacto. Utiliza modelos de gestión como el IMP y se basa en 4 pilares, ¿no? Como es la estrategia, la gestión, la visibilidad y la gobernanza, ¿no? Eso es lo que nos ha evaluado la herramienta. ¿Cuáles han sido los retos a los que nos hemos encontrado? Bueno, pues lo primero era un cambio de paradigma. Estamos hablando de impactos y estamos hablando de la gestión, no de cómo estamos haciendo el desempeño en materia de sostenibilidad. No nos estaba pidiendo, no se estaba valorando el desempeño en términos de información financiera o información no financiera, sino cómo lo estábamos gestionando. Esto era realmente importante entenderlo porque a partir de ahí teníamos que identificar cuál era el caso práctico que teníamos que incorporar. Es una herramienta muy sólida y muy rigurosa, basada en estándares como pues utilizaba el Pacto Mundial, todas las metas de la Agenda 2030, con lo cual baja mucho a detalle. Era importante, por tanto, para identificar ese caso práctico, pues que no podíamos tratarlo a nivel compañía, la idea era dar algo más pequeño para luego poder escalarlo. Al final decidimos orientarlo en una parte de core de negocio que teníamos muy asentado, muy estable, y decidimos que fuese sobre Repsol Colombia en particular. ¿Y por qué? Pues porque es un área geográfica que esa unidad de negocio está muy orientada a la Agenda 2030 y además el país también. Entonces, pues veíamos que podíamos tener ahí un buen candidato de proyecto piloto. Y eso fue el primer reto, porque encontrar ese caso piloto para poderlo escalar. Inicialmente estuvimos probando con otros, que no llegó a buen término porque vimos que no era el idóneo, ¿no? El idóneo para trabajarlo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué es lo que pues nos ha permitido valorar en cada uno de estos pilares, tanto en estrategia, gestión, visibilidad y gobernanza, cómo estamos gestionando? Por supuesto, nos ha hecho ver el valor, todo lo que estamos haciendo, pero evidentemente nos ha sacado puntos de mejora. Hemos identificado
y hemos valorado a la herramienta, pero también qué oportunidades de mejora hay para Repsol. Dos puntos clave que hemos identificado son, por un lado, la necesidad de evolucionar en la definición de objetivos. Somos una compañía que tenemos definidos muchos objetivos en materia de sostenibilidad, pero todavía tenemos objetivos definidos en desempeño, en mediciones de desempeño directamente, muchas veces de indicadores GRI, ¿no? De estándares de reporting. Bueno, pues la necesidad de evolucionar en esa definición de objetivos hacia una medición de impacto. ¿Cómo definirlos para que ya no nos den estos outputs y nos den estos outcomes que nos comentaban antes, Rob? Otra de los puntos a mejorar y como oportunidades de desarrollo para Repsol es cómo catalogar los impactos que se generan. Necesitamos en esta definición de objetivos catalogar también los impactos que en el sistema ABC, qué tipos de impactos estamos generando. Eso es un poco como retos de aprendidas que hemos sacado de la herramienta. Nada más. Yo quiero agradecer a Sonia, a Isabel y a José María que hayan estado hoy aquí compartiendo su experiencia y los resultados de cada una de las compañías con los diferentes estándares, con los Impact Weighted Accounts y con el SDG Impact. Muchísimas gracias por estar aquí y, si os parece, damos por finalizada la mesa redonda. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y ya vamos a dar por cerrada la sesión de hoy. Esta diapositiva no la pongáis, por favor, que no corresponde. Y como digo, muchas gracias a todos por vuestra participación, a los que habéis participado ahora de esta sesión y que estaréis ahora en los grupos de trabajo. Y también muchísimas gracias a Telefónica, a Repsol, a Acciona, que habéis participado, también por supuesto a Margarita de nuestra Junta y a EY por acogernos. Así que bueno, como veis en pantalla ahora se reunirán una serie habrá dos grupos de trabajo que estarán aquí presencialmente en las instalaciones de EY trabajando en estos dos temas. Contamos en este Task Force con 15 compañías de distinto tamaño que están interesadas por la medición y la monetización y la gestión del impacto. Y de todo este trabajo, de todo este debate, luego, como decía, saldrán una serie de papers que compartiremos con todos vosotros. Y bueno, pues gracias a los que estéis conectados. Y ahí acaba la retransmisión por streaming.